Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Con permiso, presidente. Buenos días a todos. Como se mencionó hace ratito, el mes de julio son los 25 años del SAT. Y durante estos 25 años la institución ha venido evolucionando y nuestro objetivo con esta cuarta transformación ha sido tener una institución con vocación humana y conciencia social. La siguiente, por favor. Nosotros consideramos que la misión de nuestra institución es crear un vínculo entre las contribuciones del pueblo de México y las acciones de gobierno que llevan al bienestar social de todas las mexicanas y los mexicanos. Desde el inicio de trayectoria definimos como objetivos principales aumentar la recaudación, bajar la evasión y la elusión fiscal y combatir la corrupción. Y eso es lo que nos ha guiado durante estos años. Es importante destacar qué nos hace diferente a nosotros este SAT de otras administraciones. Quisimos señalar puntualmente en qué consideramos que somos diferentes. Bueno, esta institución parte que la principal virtud de un servidor público debe ser la honestidad. Y en eso nos hemos orientado para fortalecer con esa mística a todos los recursos humanos del SAT. Hemos centrado mucho en erradicar los privilegios del pasado y establecer piso parejo para todos los contribuyentes. Para ello hemos hecho análisis técnicos muy estrictos y una aplicación de la ley, sin discriminación y que todo mundo participe en ello. También tratamos de actuar siempre con justicia tributaria, donde los grandes contribuyentes ya no se benefician por encima del pueblo, en el que ya no existen condonaciones de impuestos y quien gana más tiene el deber cívico de pagar más y de contribuir con ello al gasto público. También hemos trabajado mucho en convencer a los grandes contribuyentes y a las universidades de que la función de un asesor contable o jurídico es ayudarlos a cumplir la ley y no a pagar menos impuestos doblándola o violándola. También hemos trabajado mucho en facilitar a los contribuyentes su regularización fiscal, incentivando sobre todo las autocorrecciones y las aplicaciones de los beneficios fiscales previstos en la normatividad. Y finalmente también hemos trabajado mucho en explotar y analizar la información de los sectores económicos y grupos corporativos, identificando patrones de elusión y defraudación fiscal, así como las factureras. Eso es lo que nos hemos centrado muchísimo. Y sobre estos ejes, la siguiente, hemos trabajado principalmente en los grandes contribuyentes. Es importante señalar que durante estos 3 primeros años, poco más de 3 años, se ha recaudado el 86% en la fiscalización de grandes contribuyentes comparado con todos los 6 años de la administración anterior. ¿Qué se ha hecho? Se ha trabajado en actos nuevos, se ha fortalecido mucho los que están en proceso, se han hecho auditorías de las devoluciones porque hacían mucha trampa cuando pedían las devoluciones y ahora se da puntual seguimiento desde la auditoría, los juicios, las liquidaciones y el cobro. La siguiente, por favor. En cuanto a la evasión y la elusión fiscal, esta estrategia es más compleja en el sentido que requiere mucho más información. Son muchos contribuyentes y ahí nos hemos dedicado mucho a fortalecer todo el análisis de datos, la estadística, la información, para identificar patrones sobre la evasión y la elusión fiscal y poder establecer algunas líneas preventivas, correctivas y punitivas. Esto principalmente está muy orientado a todo lo que son los sistemas. En el SAT hay poco más de 750 aplicativos. Se ha aumentado también la automatización de los procesos. Se han perfeccionado y mejorado las plataformas tecnológicas. Es importante decir que cada día tenemos menos dependencia de servicios de terceros. Hemos trabajado mucho en la soberanía digital porque mucha de la información del SAT estaba prestada por terceros. Además de que hemos obtenido mayor soberanía digital y hemos
mejorado toda esta infraestructura. Esto nos ha llevado a ahorros de más de 2,000 millones de pesos, mismos que se han utilizado para fortalecer también las tecnologías, mejorándolas. También esto nos ha permitido identificar también algunas estrategias de evasión y de elusión fiscal que nos han llevado a mejorar también las normas fiscales e ir tapando huecos. La siguiente, por favor. La otra es que nosotros estamos como institución, creemos que no existe y no toleramos la impunidad de ningún acto de corrupción. Y siempre nos vamos tanto sobre el corruptor como el corrompido. Para un acto de corrupción son dos partes y nos vamos sobre las dos partes. Hemos trabajado en que todas las identificaciones de irregularidades y malos comportamientos se denuncien de manera inmediata. Tenemos denuncias tanto a la Fiscalía General de la República de delitos presuntos penales, así como faltas administrativas, presumiblemente ante la función pública. De enero de 2020 a junio de 2022 se han presentado, en caso de presuntos delitos penales, 2,669 denuncias contra servidores públicos, personas físicas y personas físicas relacionadas con personas morales. De estas 2,669, 599 son por contrabando, 105 es por un acceso irregular a los sistemas y el otro son otro tipo de presuntos delitos. Vinculados a proceso han sido 469 personas, del total hemos tenido 15 resoluciones y el castigo más alto que hemos tenido son 6 años de prisión por manejo irregular en los sistemas de información. En cuanto a servidores que presuntamente tienen faltas administrativas, hemos presentado 229 denuncias que involucran a 335 servidores públicos en 2021 y 97 denuncias en 2022, en lo que va de 2022, que son 150 servidores públicos. Escribimos las aduanas porque el año pasado todavía eran aduanas y las denuncias que aparecen ahí son las que están en proceso, pero ya aduanas, como ustedes saben, a partir del 1 de enero ya es otro órgano desconcentrado que no depende del SAT. La siguiente, por favor. Esto nos ha llevado a obtener los siguientes resultados, como decía el presidente. Si nosotros trabajamos con mucha honestidad y en estricto apego a la ley y sin discriminaciones y con piso parejo, nos lleva a buenos resultados en las contribuciones. La primera gráfica, la gráfica en barras rojas, representa cifras anuales, la verde son las del primer semestre, todo el periodo de enero-junio, y como observamos es que durante 2021 la recaudación tributaria creció 504,000 millones de pesos, equivalente a 2,8% real en comparación con 2018, que es la administración anterior. Entonces llevamos ya un incremento considerable. En enero-junio del 2022 la recaudación ascendió a 2,049,000, lo que implica un crecimiento de 2,7% respecto del año anterior y 8,6% respecto de 2018. Es decir, la recaudación está por encima y ya superó los niveles de la prepandemia sin ningún problema. Incluso ahorita vamos a observar, como vemos en la gráfica, que nunca bajó a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia. La siguiente, por favor. También mucho se decía que los grandes contribuyentes solo iban a ser para rato. No es verdad. Aquí vemos la gráfica de los grandes contribuyentes y más bien la recaudación de grandes contribuyentes nos da para otro rato más. O sea, es sostenible la recaudación. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparentemente baja la fiscalización, pero los esfuerzos que se han hecho de auditorías que han identificado por dónde eluden y evaden los grandes contribuyentes, pues ya no lo vuelven a hacer. Entonces ya no cae en la fiscalización ni en la auditoría, pero sí podemos observar que hay un ligero crecimiento en la recaudación porque esas fallas o faltas que estaban cometiendo, ya sea a propósito o por omisión, las están recuperando. Entonces aquí vemos cómo ha crecido grandes contribuyentes, la parte verde es la aportación de los grandes contribuyentes propia, digamos, sus ganancias,
los impuestos que ellos pagan. La parte amarilla son las retenciones que hacen de sus trabajadores y las retenciones que hacen de IVA, ¿no? Que son al final lo que consumimos, pues cada consumidor paga su IVA, al igual que cada trabajador pues paga sus impuestos de ISR. La parte amarilla son las retenciones, la parte en verde es lo que han aportado los contribuyentes, y lo que vemos en estas cifras es que de enero a junio del 2022, grandes contribuyentes aumentó con relación al año pasado 20.7 en términos reales. O sea, ahí es un reflejo de la reactivación económica. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver nada más lo que se refiere al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta también vemos un comportamiento similar. En el comparativo del primer trimestre, que es el cuadro verde de aquí abajo, observamos que tan solo las ganancias, el impuesto sobre la renta sobre ganancias es de 30.8% y de las personas morales es 32.1%. O sea, sí ha habido utilidades en las personas morales, tanto que la recaudación de ISR creció 32.1% en términos reales. La siguiente, por favor. En cuanto al IVA, también observamos que el IVA, le voy a decir, el IVA bruto ha crecido. El IVA es lo que se paga por cada bien o mercancía que nosotros estamos cobrando, pero de acuerdo al Código Fiscal se pueden hacer acreditaciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien es un importador, pues descuenta algunos impuestos de IVA, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que el impuesto total de lo que nos paga por IVA se puede ver disminuido principalmente por devoluciones o también por compensaciones o regularizaciones de ejercicios anteriores. Aunque el IVA bruto va creciendo, la parte roja, que es el IVA neto, aparentemente es más pequeño en términos reales. Nominalmente ha estado creciendo. Sin embargo, en términos reales nos ha dado, si ustedes han observado las gráficas, unos ligeros, algunos meses, algunas ligeras caídas. Pero esto se debe a que ha incrementado muchísimo la parte comercio exterior, las exportaciones. Todas las exportaciones a tasa cero tienen devoluciones de IVA, entonces entre mayor sean el número de exportaciones, mayor son las devoluciones, y lo que se ha incrementado mucho las devoluciones es principalmente en la industria facturera, y de la industria facturera a la industria automotriz. La siguiente, por favor. Bueno, la mayor actividad económica, esto genera pues mayor número de devoluciones, y si ustedes observan, en el 2018, aquí está, en el 2018, se ve como sumida la gráfica. No tiene la misma tendencia de todo lo demás. Eso se debe a que en el cierre de la administración anterior, para contrarrestar el déficit con que iban a cerrar las finanzas públicas, lo que hicieron fue parar las devoluciones. Pararon las devoluciones y entonces eso generó un incremento artificial de los ingresos. Y la verdad, nosotros hemos tenido que estar amortizando ese déficit. Bueno, nosotros estimamos que fueron alrededor de 80-90 mil millones de pesos los que se patearon y fueron los que no se devolvieron en ese año y que nosotros hemos tratado de ir devolviendo con mayor celeridad a pesar de la pandemia y a pesar de toda la crisis. Y aún así que las devoluciones están creciendo, los impuestos netos están también creciendo. La siguiente, por favor. Esto es al primer semestre, al primer semestre se ve un gran incremento, y esto, sobre todo la parte gris, es el apoyo que se ha estado dando para estímulo a los combustibles como mecanismo de ajuste de precios para abatir la inflación. Eso es lo que ha crecido la parte de las devoluciones. La siguiente, por favor. Además, también se ha trabajado y se ha esforzado en generar un régimen más simplificado para la gente. Queremos dar facilidades, sobre todo a la gente que no tiene todos los recursos para tener capacidades técnicas y administrativas de contar con contadores o despachos, que sea más sencillo el pago de impuestos.
Entonces, desde el año pasado se hizo el régimen simplificado, donde se consideran a los contribuyentes con menos de 3.5, están varios intervalos. El primero es hasta los 300,000 pesos al año, el último está a los 3.5, y donde se les disminuyó la tasa de impuestos sobre la renta, donde la tasa de la renta en lugar de andar en el veintitantos % pasa al 1% y máximo 2.5%. Es importante decir que adicionalmente aquí el sector primario tiene algunos beneficios donde no paga impuestos sobre la renta. Y en el caso de las personas morales, lo que se hizo fue aumentar la deducción de las inversiones también para motivar la reactivación. Se les dieron mayores tasas anuales y se hizo mayores deducciones para que pudieran pagar menos impuestos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si una persona moral invertía en mobiliario y equipo de oficina, podría nada más deducir el 10% durante 10 años. Y a la propuesta nueva, lo que como quedó la modificación de leyes, ahora puede disminuir el 25% en 4 años. Entonces, deduce más rápido, esto le da liquidez y también puede reactivarse y mejorar su negocio. Y hay varios ejemplos, son muchísimos. La siguiente, por favor. También observamos que que empezó esta administración, el presidente firmó varios decretos para dar estímulos en las regiones fronterizas, empezando por la norte, luego el siguiente año continuó con la sur y la franja de Chetumal. Aquí vemos cómo se han incrementado los estímulos fiscales en estas zonas. En el 2019 era de 68,000 y ahora en 2021 cerró en 95,000. Ese incremento también en los estímulos está siendo completamente absorbido por el incremento de la recaudación. La siguiente, por favor. Esta gráfica muestra los estímulos de combustibles, ¿no? Decíamos hace rato que los estímulos a los JEPs se utilizan como una medida de ajuste de precios contra la inflación, porque la inflación es el impuesto más caro para la población que tiene menos recursos. Entonces, si nosotros observamos primero el IEPS que se pagaba el año pasado, que pagan de manera normal para compensar y que no haya tanta variación en el precio, ese estímulo fiscal en el 2022 alcanzó un apoyo de 114,771 millones de pesos. Y el complementario que entró a finales de marzo a la fecha ya va 44,000 millones de pesos. Este incremento, pues nosotros esperamos que el siguiente mes sea mucho más alto. El total de los apoyos para combatir la inflación es de 159,000 millones de pesos. Es decir, los esfuerzos de este gobierno para evitar que la gente tenga una inflación en su canasta básica es de 160,000 millones de pesos. ¿Cómo se ven estas acciones que ha emitido el SAT con base en estos principios de esta nueva transformación? Aquí vemos un apartado del impacto en las finanzas públicas y en la parte económica. Muchas de ellas pues, ya eran metas, compromisos, que fueron compromisos de campaña del presidente y que se están cumpliendo cabalmente. El primerito es, no hay aumento en los impuestos ni impuestos nuevos, no se incrementa la deuda. Esto también, como se mantuvo los ingresos, se mantuvo el grado de inversión a pesar de todas las crisis. También el haber garantizado el cumplimiento de las metas de ingreso nos permitió mantener el presupuesto en los programas y proyectos prioritarios sin ajustes. Las medidas que se están metiendo están permitiendo abatir el incremento de la inflación, que sin duda la inflación se le reconoce internacionalmente con el impuesto más caro para la gente con menores recursos. Y esto va aunado también a que ya estamos saliendo de este periodo y este año ya empezó la recuperación económica y aparte México ha tenido un reconocimiento internacional. La siguiente, por favor. Aquí observamos algunas gráficas que también el presidente ha mostrado en diferentes ocasiones, que es cómo se comporta el consumo. La gráfica de arriba son las tiendas departamentales y las tiendas de abajo son las de autoservicio, porque son
indicativas y un buen indicador estas gráficas, porque cuando hubo la crisis sanitaria y bajó toda la actividad económica, el gobierno mantuvo todos sus programas prioritarios. Esto que permitió, pues los apoyos a los jóvenes, los apoyos a los adultos mayores, etcétera, permitió que un gran porcentaje de la población mantuviera su nivel de ingresos para su subsistencia. Y aquí lo vemos ligeramente en las gráficas, el comportamiento, el observado es la línea roja, vemos una línea negra punteada que está ligeramente una tendencia hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Independientemente de la crisis, tanto sanitaria como la de Ucrania y Rusia, siempre se mantuvo lineal y constante de un consumo sostenido en todas las tiendas de autoservicio y en todas las tiendas departamentales. Lo que garantiza es que la mayoría de la gente tuvo recursos para sobrevivir gracias a todos los programas que hubo, los programas sociales. La siguiente, por favor. Aquí vemos un corte a mayo de cómo es el impacto económico al apoyar con estímulos a los combustibles para combatir la inflación. En el primer cuadro vemos cómo es la inflación de México y Estados Unidos. México es la barra verde, Estados Unidos es la barra roja. A mayo en 2022, México está en una inflación de 7.65, mientras que Estados Unidos está en 8.58. Tenemos un punto menos de inflación. Si nada más nos referimos a la parte de los productos o las mercancías energéticas, es mucho más notorio el control de la inflación. México está en 6.4%, Estados Unidos en 34.6% y la OCDE en 47.7%. Entonces ahí se ve el esfuerzo que hemos hecho como gobierno para poder mantener abajo los precios. La siguiente, por favor. Esta está muy larga, nada más se las voy a platicar. Parte de las defraudaciones fiscales proviene de empresas transnacionales, porque son las operaciones internacionales o las reestructuraciones corporativas donde se prestan más para mayores defraudaciones. Aquí en el área de internacionales se está trabajando, de hecho a estas alturas ya se tienen reuniones semanales con nuestro homólogo en Estados Unidos, en el área de grandes contribuyentes, para evitar, por un lado, lo que se llama la doble tributación. Eso le da certeza jurídica a un contribuyente que no paga doble en México y en Estados Unidos, pero también nos ayuda a no tener doble evasión. Juega para los dos lados, ¿no? Porque tenemos maquiladoras gigantes que por 7 años, 8 años no han pagado ni en México ni en Estados Unidos. Entonces se ha hecho un gran trabajo, ya se tienen reuniones semanales y se establecen medidas normativas conjuntas para evitar esta doble tributación o doble no evasión fiscal. Esto nos ha funcionado también y le ha funcionado también a Estados Unidos, que se está viendo cómo generalizarlo no solo a maquiladoras, sino a otro tipo de empresas como son las distribuidoras. Y este mecanismo incluso Estados Unidos lo llevó a la OECD como un ejemplo de eficiencia y están ya realizándose grupos de trabajo en la OECD que están liderados por México para llevar todas estas metodologías a nivel internacional, para que también se hagan en Europa y se hagan en Asia y en África. También se ha fortalecido mucho el intercambio de información, que eso nos permite también tener mucho conocimiento sobre las operaciones y cómo juegan a llevar recursos a paraísos fiscales y poder detectar también más rápido las evasiones. Y se han fortalecido muchas grupos de trabajo con autoridades de diferentes países y México está participando en muchos casos como capacitador en estos temas internacionales, dado los resultados que hemos obtenido. Y la siguiente, por favor, así como a manera como de un resumen nada más para sensibilizar un poco los números de los esfuerzos que se ha hecho. Nosotros consideramos, dados los resultados, que la transformación de un nuevo SAT, caracterizada por el valor de la honestidad, las capacidades técnicas, el estricto apego a la ley y el piso parejo, ha demostrado que puede incrementarse la recaudación
de manera sostenida y equivalente a una reforma fiscal sin aumentar las contribuciones. Aquí vemos un cuadro muy sencillo que nos puede dar un orden de magnitud, donde vemos en la línea verde cómo son los ingresos tributarios en 2018, que es el último año de la administración anterior, el año anterior y el presente, ¿no? Que la diferencia es la reactivación económica. Si nosotros observamos las diferencias nominales del 2022 del primer semestre con el primer semestre de 2028, hay una diferencia de 491,000 millones de pesos y contra el 2022 193,000 millones de pesos. Pero esta recaudación, decíamos, no solo ha sostenido un ritmo creciente, sino también ha absorbido el incremento en las deducciones. ¿Cuáles deducciones? Pues el aumento de los estímulos fronterizos que han ido creciendo, el estímulo de los combustibles y las devoluciones en sí. Entonces, si nosotros vemos todo lo que hemos absorbido de que devolvemos de adicional de contribuciones, más lo que ha crecido, la brecha contra 2018 es de 943,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Y con respecto a el año pasado son 443,000 millones de pesos. Entonces, aquí es un reflejo de que sí estamos en la recuperación, estamos en la reactivación y que tener una institución con honestidad, capacidades técnicas, estricto apego a la ley y piso parejo nos puede llevar a un crecimiento sostenido sin necesidad de aumentar impuestos. Eso es todo. Gracias. Vamos a